Segunda parte de 10 días en Florencia. Capítulo 8. Estos días no serán suficientes. El ascensor subía con lentitud. En su interior, el silencio pesaba más que cualquier palabra. Rebecca y Sarocha se mantenían una al lado de la otra, sin tocarse, sin mirarse, pero conscientes de cada centímetro que compartían. El aire estaba denso, como si la ciudad entera hubiera quedado atrapada entre los muros del pequeño compartimento, y cada respiración fuera una insinuación que ambas fingían ignorar. Sarocha jugaba con la hebilla de cuero de su bolso. Lo hacía cuando se sentía nerviosa, aunque por fuera parecía completamente tranquila. Su rostro, como siempre, permanecía sereno, casi inexpresivo, pero por dentro, una tormenta de sensaciones la invadía con fuerza. No entendía por qué había invitado a Rebecca a su habitación. No era algo que hiciera, nunca. No era de abrirle la puerta de su mundo privado a nadie, y mucho menos a alguien que había conocido hacía menos de una hora. Pero había algo en la mirada de Rebecca, en la forma en que hablaba, que se sentía extrañamente familiar, como si la hubiese estado esperando sin saberlo. Rebecca, por su parte, fingía mirar el panel de botones del ascensor, aunque en realidad no leía nada. Su mente iba más rápido que su cuerpo. Estaba acostumbrada a las decisiones rápidas, a moverse con firmeza, sin vacilar, pero esta vez no era así. Esta vez se sentía como una adolescente que daba su primer paso fuera del guión, como si estuviera improvisando una escena en medio de una obra escrita por otros. ¿Por qué había aceptado ir al hotel de una desconocida? ¿Por qué, entre todas las personas con las que había coincidido en Florencia, justo ella? Cuando llegaron al piso indicado, Sarocha pasó la tarjeta y abrió la puerta. La habitación era amplia, minimalista y cálida, decorada en tonos crema y madera clara. La ventana ofrecía una vista panorámica de la ciudad, con las cúpulas de iglesias y las torres antiguas recortadas contra un cielo enrojecido por el atardecer. Entraron en silencio, como si cruzar ese umbral implicara algo más que un simple cambio de escenario. ¿Vino blanco o tinto?, preguntó Sarocha, sin mirar a Rebecca, mientras dejaba su bolso sobre una silla y se dirigía a la pequeña nevera del minibar. Blanco, respondió Rebecca, quitándose el abrigo y colgándolo cuidadosamente en el respaldo de una silla. Caminó hacia la ventana, contemplando la ciudad, sin atreverse aún a sentarse. Sarocha sirvió las copas y se acercó. Le tendió una a Rebecca, y por primera vez desde que llegaron, sus dedos se rozaron. Fue un contacto breve, casi accidental, pero eléctrico, una chispa, un reconocimiento. No esperaba esto, dijo Rebecca, tomando un sorbo del vino, como si necesitara enjuagar la confesión. ¿Qué parte?, preguntó Sarocha, apoyándose suavemente contra la pared. Todo. Encontrarme contigo, sentirme así. Rebecca giró la copa en su mano. Siento como si te conociera de antes, aunque no tenga idea de quién eres. Sarocha bajó la mirada. Su corazón latía con fuerza. Ella también lo sentía, como si sus almas se hubieran cruzado en algún otro lugar, en otra vida. Yo tampoco lo esperaba, admitió. No suelo hacer esto. No invito gente. No conecto tan rápido. Casi nunca conecto, en realidad. Rebecca asintió lentamente, como si le pesara entenderlo. Luego, miró el reloj de su muñeca, más por costumbre que por necesidad. El tiempo, siempre implacable, parecía haberse detenido en esa habitación, pero ella sabía que no era así. Había algo inevitable que debía preguntar. ¿Hasta cuándo te quedas en Florencia? Sarocha dudó un instante antes de responder. 10 días. Llegué hace 2. Me quedan 8. Rebecca rió suavemente, casi sorprendida. ¡Qué coincidencia! Yo también. El silencio volvió a instalarse entre ellas, pero esta vez era diferente. No era incómodo ni tenso, era expectante, como si ambas comprendieran que ese número, 8, encerraba una cuenta regresiva que acababan de iniciar sin quererlo. 8 días, 8 amaneceres, 8 noches. ¿Podría una conexión tan nueva sobrevivir con fecha de caducidad? Sarocha se acercó a la ventana, quedando al lado de Rebecca. Florencia se extendía frente a ellas, majestuosa e inmóvil, como si también fuera parte del momento. Las luces comenzaban a encenderse lentamente, y las sombras dibujaban contornos suaves sobre los tejados. 8 días no son suficientes para conocerte, dijo Rebecca de pronto, en voz baja, casi como un pensamiento que se le escapaba. Ni para olvidarte, respondió Sarocha sin pensar, y al hacerlo,
sintió que algo en su interior se quebraba suavemente. Una grieta, una fisura luminosa en sus muros de protección. Ambas callaron. El peso de esa frase flotaba entre ellas. No sabían lo que estaban construyendo, pero ya sentían miedo de perderlo. No había besos ni promesas, solo una mirada, larga, honesta, vulnerable. «¿Qué harás mañana?», preguntó Sarocha al fin, rompiendo la tensión con delicadeza. «No tengo planes», respondió Rebeca. «Supongo que me dejaré llevar, como hoy. ¿Te gustaría dejarte llevar conmigo?». Rebeca giró lentamente hacia ella. Sus ojos se encontraron de nuevo. No necesitaban más palabras, solo ese consentimiento silencioso, esa aceptación de que el tiempo era corto y que, aún así, valía la pena. La noche se había asentado sobre Florencia como un manto de terciopelo, cálido y profundo. Afuera, el mundo seguía girando entre callejones silenciosos y el canto lejano de una guitarra callejera. Adentro, en la habitación del hotel, la luz tenue de una lámpara bañaba los rostros de Rebeca y Sarocha con un resplandor ámbar que parecía derretir las distancias. Rebeca despertó primero. No sabía cuánto había dormido, pero lo primero que sintió al abrir los ojos fue la certeza de que no estaba sola, y no en el sentido físico, sino emocional. No estaba sola en esa ciudad, en ese viaje, en esa noche que aún no terminaba. Estaba cubierta por una manta ligera, tendida sobre el sofá. Sarocha estaba sentada a pocos pasos, descalza, con una copa de vino en la mano, mirando por la ventana con expresión ausente. Tenía el cabello suelto y un suéter claro que caía por un hombro, dejando ver parte de su clavícula. El contorno de su silueta contra la ciudad iluminada parecía sacado de una pintura. «¿Hace cuánto estás despierta?», preguntó Rebeca, sentándose lentamente. Sarocha giró apenas el rostro, con una sonrisa leve. «No mucho. No quería despertarte». «¿Qué hora es?». «Las 2:15». Rebeca se frotó los ojos y se puso de pie, caminando hacia ella. «¿Te sirvo otra copa?», preguntó Sarocha, alzando la botella. «Solo si tú también tomas», respondió Rebeca. Sarocha sirvió con lentitud. El sonido del vino cayendo fue lo único que rompió el silencio durante un instante. Ambas bebieron. Esta vez, no hubo necesidad de brindar. El gesto se había vuelto íntimo, tácito. Estaban compartiendo más que vino. Estaban compartiendo espacio emocional, heridas no dichas, pulsos internos. «¿Qué piensas?», preguntó Rebeca, observando el rostro de Sarocha con una suavidad que no le era habitual. «En Tailandia, en mi madre, en cómo todo parece tan lejano cuando estás lejos, y al mismo tiempo tan vivo», suspiró. «Esta ciudad me confronta con lo que he evitado, con lo que aún me duele». «Tu familia». Sarocha asintió. «Mi padre, el divorcio, me hizo desconfiar del amor. Pensé que viajar sola me ayudaría a limpiar el corazón, a recuperar el silencio. Pero tú apareciste, y ahora todo es más ruidoso, pero no molesta». Rebeca no dijo nada, solo se acercó más. Había algo sagrado en esa confesión que no debía interrumpirse con palabras. «¿Y tú?», susurró Sarocha. «¿Por qué viajas sola?». «Porque estar sola me hace sentir libre», respondió Rebeca, mirando su copa. «Libre del peso de los otros, libre del compromiso. Siempre he pensado que el amor complica, que distrae». Y ahora, Rebeca alzó la mirada. No necesitó responder. Su silencio habló por ella. Fue un gesto, una forma de admitir que todo lo que creía comenzaba a tambalearse. Sarocha se incorporó, lenta, y dio un paso. Estaba cerca, demasiado cerca. La respiración de Rebeca se alteró levemente. Sus miradas se mantuvieron fijas, como si buscaran en las pupilas del otro alguna señal, algún permiso. Y entonces sucedió. Sarocha alzó una mano, rozando apenas el cabello de Rebeca, retirándolo de su rostro. El gesto fue suave, casi reverente. Luego, sin palabras, sus labios se encontraron. No fue un beso urgente ni torpe, fue un reconocimiento, un descubrimiento que nació desde lo más hondo de ambas. El mundo se desdibujó. Ya no había pasado ni futuro, solo el presente hecho de piel, aliento y temblor. Sarocha tomó la copa de la mano de Rebeca y la dejó sobre la mesa, sin romper el contacto visual. Luego, con una lentitud deliciosa, acarició su mejilla, bajando por el cuello hasta la clavícula. Rebeca cerró los ojos, entregándose. El beso se profundizó, pero nunca perdió su suavidad. Era como si se exploraran con un cuidado ancestral, como si el cuerpo de la otra fuera un terreno sagrado. Las manos se deslizaron sin prisa. Cada centímetro de piel revelado era contemplado, no conquistado. Rebeca llevó sus dedos a la cintura de Sarocha,
deteniéndose para sentir su respiración, su tensión, su entrega. Sarocha suspiró contra su boca, como si llevara años esperando ese gesto. Se deslizaron juntas hacia la cama, entre risas suaves y miradas cómplices. El mundo era ese cuarto, el universo, la suma de sus cuerpos. La ropa fue cayendo poco a poco, como hojas que se sueltan en otoño. Cada prenda retirada era un umbral. No había vergüenza, solo admiración. Las miradas recorrían lo que los dedos no alcanzaban aún. Sarocha besó el cuello de Rebeca, luego su hombro, luego descendió, lenta, como si leyera con la boca un poema escrito en su piel. Rebeca arqueó la espalda, gimiendo bajo, como si un nudo invisible se deshiciera dentro de ella. Cuando sus cuerpos finalmente se unieron, no fue una fusión violenta, sino una danza. Movimientos acompasados, susurros, risas entrecortadas, nombres pronunciados como plegarias. El placer no fue un estallido, sino una ola, una corriente cálida que las envolvió a ambas, que las conectó más allá del deseo. Era una intimidad construida en lo no dicho, en la cadencia, en la forma en que se miraban incluso cuando los ojos se cerraban. Y cuando llegaron juntas al abismo, fue con una dulzura que rozaba lo espiritual, como si algo en ellas hubiera sido liberado, como si la herida de Sarocha y la resistencia de Rebeca hubieran encontrado una tregua. Después, permanecieron abrazadas, desnudas, bajo la manta arrugada. Sarocha acariciaba suavemente la espalda de Rebeca, dibujando líneas imaginarias. Rebeca tenía el rostro escondido contra su cuello, los ojos cerrados, la respiración aún entrecortada. «No sé qué fue esto», murmuró Rebeca, «pero no quiero fingir que no importa». Sarocha asintió, besando su frente. «Entonces, no finjamos». Se quedaron así, en silencio, mirando los gestos cotidianos del contacto íntimo. Rebeca estiró una mano y acarició el brazo de Sarocha. Sus dedos se detuvieron en el tatuaje que ella llevaba cerca de la muñeca, una pequeña flor de loto en tinta negra. «¿Qué significa?», preguntó. «Renacimiento», respondió Sarocha sin dudar. «Elegí tatuármela cuando mi madre me ayudó a salir de una relación muy tóxica. Me recordaba que incluso en el fango puede crecer algo hermoso». Rebeca apretó los labios. Una parte de ella quería decir algo profundo, pero no sabía cómo. El silencio se instaló como una pausa cargada de significado. Sarocha se incorporó un poco, apoyándose en un codo. Tomó aire. No era buena para hablar de lo que sentía, pero esta vez supo que debía hacerlo. «Quédate», dijo. Rebeca parpadeó. «¿Qué? Quédate conmigo estos 7 días que quedan. No quiero que volvamos a estar solas en esta ciudad». «No sé qué me pasa, Rebeca. Nunca he sentido esto. Es como si algo se hubiera encendido anoche, y no quiero que se apague». «No aún». Rebeca la miró con asombro. Nadie le había pedido algo así. Nadie se había atrevido a tocar esa parte de ella tan resguardada. Sintió la urgencia de decir sí y la lógica de decir no. Pero el cuerpo habló antes que la mente. «Está bien», susurró. «Me quedo, quiero vivir contigo los 7 días que nos quedan». Y en ese instante, la vida empezó de verdad para ambas. Capítulo 9. Día 1. El mundo reducido a una cama. Florencia quedó afuera. Las persianas a medio cerrar dejaban pasar la luz justa para que la habitación pareciera suspendida en un sueño dorado. El reloj en la pared se convirtió en un objeto irrelevante. El mundo giraba, sí, pero ya no les concernía. Ellas habían detenido el tiempo sin darse cuenta. Estaban desnudas, no por deseo, sino por la verdad, por la necesidad de no ocultarse nada, de sentir la piel como lenguaje, de desarmarse sin prisa. Sarocha despertó antes, con el cuerpo todavía sensible, como si llevara el recuerdo de Rebeca grabado en los poros. Se incorporó un poco, la observó dormir con el cabello revuelto sobre la almohada y una pierna cruzada sobre las sábanas. Era una imagen frágil y poderosa. Había algo hipnótico en ver a Rebeca sin esa coraza de la que tanto habla, de su escudo en Londres. Acarició con la yema de los dedos la curva de su espalda, apenas rozando, como si afinara un instrumento. Rebeca abrió los ojos lentamente. Sonrió. «¿Siempre observas a las mujeres cuando duermen?», preguntó con voz grave. «Solo a ti», dijo Sarocha, sin dudar. La respuesta se deslizó como una caricia, y sin necesidad de palabras, se acercaron. El beso fue lento, sin urgencia, una promesa que no requería más testigos que la luz tibia filtrándose por la ventana. Después del beso, Rebeca estiró los brazos como un gato, y se dejó caer de espaldas sobre la cama. «No quiero salir de aquí hoy», murmuró. «Tampoco yo», respondió Sarocha,
recostándose a su lado. Es como si allá afuera no existiera nada importante, o como si el afuera no supiera lo que estamos sintiendo aquí dentro. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue el espacio donde las miradas se dijeron todo. La conversación comenzó con trivialidades. El desayuno, que improvisaron desnudas sobre las sábanas, consistió en fruta que quedaba en la bandeja del día anterior, un par de galletas y agua. No querían vestirse ni para pedir café. Cuéntame algo que nadie sepa de ti, pidió Rebeca, mordiéndole suavemente el hombro. Tengo miedo a los túneles, dijo Sarocha, sin pensarlo. Me asfixian. Siento que no voy a salir. ¿Por qué? No lo sé. Tal vez por todo lo que no dije cuando mis padres se separaron. Fue como tragarme un túnel, uno interminable. Rebeca la abrazó sin hablar, solo la sostuvo. ¿Y tú?, preguntó Sarocha luego, bajando el tono. ¿Qué no sabe nadie de ti? Rebeca tardó más en responder, que tengo miedo de que el éxito me vacíe, de llegar al final y darme cuenta de que solo gané juicios, no vivencias. Ya estás viviendo, susurró Sarocha, aquí, ahora. El día pasó así, entre confesiones pequeñas y revelaciones que pesaban. Se turnaron para hablar de la infancia, de la madre de Rebeca cantando en tailandés mientras cocinaba, de la madre de Sarocha llevándola al parque los domingos y explicándole constelaciones, aunque no supiera mucho de astronomía. Rieron, lloraron un poco, se tomaron las manos muchas veces, como si sellaran un pacto secreto. A mediodía, no tenían hambre de comida, tenían hambre de palabras, de roce, de respirarse cerca. ¿Te gusta hablar durante el sexo?, preguntó Rebeca de repente. Sarocha alzó una ceja. Depende. A veces, las palabras interrumpen lo que los cuerpos dicen mejor. ¿Y qué dicen nuestros cuerpos?, que se extrañaban sin haberse conocido. La respuesta la sorprendió incluso a ella. Rebeca sonrió con dulzura. Eres mucho más poética de lo que aparentas. Y tú eres mucho más frágil de lo que pareces. Ambas se acercaron sin prisa. Esta vez, no fue fuego. Fue un oleaje cálido, como si hicieran el amor desde la ternura. Sarocha recorrió el cuerpo de Rebeca como si pintara. Se detuvo en cada lunar, cada cicatriz, cada curva, con una reverencia muda. Rebeca respondía con gemidos ahogados, con uñas marcando suavemente la piel, con la cabeza echada hacia atrás y los labios entreabiertos. No había urgencia, solo presencia. Después quedaron abrazadas, piel contra piel, respirando juntas. ¿Crees que esto pueda durar más de 7 días?, preguntó Rebeca, sin mirar directamente a Sarocha. No lo sé, respondió con honestidad, pero no quiero contar los días. Quiero contarte a ti. Se abrazaron más fuerte. Las palabras eran pocas, pero los silencios eran abundantes. Hablaban con los ojos, con las manos, con las pausas. Eres como un domingo, murmuró Rebeca, ese tipo de día que no se quiere terminar. Sarocha la miró con los ojos brillantes. Y tú eres como el primer trazo de un cuadro, aún sin forma, pero ya inevitable. Por la tarde, se turnaron para ducharse. Jugaron a adivinar canciones con gestos, hablaron de los libros que más las habían marcado. Sarocha confesó que tenía un estante lleno de diarios que nunca dejaba leer a nadie. Se pintaron las uñas de los pies, se maquillaron una a la otra, a carcajadas, solo para desmaquillarse besándose. Se tomaron fotos, no selfies, retratos de verdad, una enredada en las sábanas, la otra recostada junto a la ventana, cubierta solo por luz. Las fotos no eran perfectas, pero eran reales. Capturaban algo que ninguna sabía poner en palabras. ¿Y si esto no es solo un encuentro de viaje?, preguntó Rebeca mientras el sol se ponía. Entonces, será una herida o una semilla, respondió Sarocha. Pero prefiero vivirlo que arrepentirme de no haberlo sentido. Cuando cayó la noche, la habitación era un templo. La ciudad afuera vibraba con vida. Pero ellas no salieron. Pidieron comida a la habitación. Comieron sentadas en la alfombra, desnudas, cubiertas con una manta, brindando con vino barato y miradas eternas. ¿Te das cuenta?, dijo Rebeca. No hicimos nada, y fue el mejor día de mi vida. Sí hicimos, respondió Sarocha, acariciándole el rostro. Nos vimos. Y eso no pasa todos los días. Esa noche se durmieron abrazadas, las piernas entrelazadas, los cuerpos exhaustos de sentirse tan vivos. Y antes de dormir, Rebeca susurró: no sé qué somos, pero no quiero dejar de serlo. Sarocha no respondió. Le besó la frente y la abrazó más fuerte. Así terminó el primer día, como un suspiro, el suspiro de dos mujeres que, sin esperarlo, habían encontrado una versión de sí mismas que solo existía en presencia de la otra. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta, y seguir disfrutando de la historia.